Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Buenos días amigos caficultores, bienvenidos a su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Que tengan la mejor de todas las mañanas. Mi nombre es Daniel Vidal y en esta oportunidad me acompaña el ingeniero agrónomo Francisco Anzueto. Él es coordinador del Centro de Investigaciones de Café de la Asociación Nacional de Café, Anacafé, para compartir su experiencia y conocimientos con los caficultores guatemaltecos sobre las investigaciones en el café. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Daniel. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es un gran gusto compartir con ustedes esta mañana. Francisco, explíquenos qué es el Centro de Investigaciones en Café denominado CEDICAFE y qué actividades realiza. Bien, Daniel, antes de abordar temas más específicos, quisiera que me permitieran hacer referencia a la importancia de las investigaciones y experimentos, para lo cual necesito remontarme un poco en la historia del cultivo del café en Guatemala. Conocemos que la especie arábica que cultivamos se origina de las zonas montañosas de Etiopía, en África, y a esta especie en particular pertenecen las variedades cultivadas en nuestro país, tales como Borbón, Caturra y Catuahí, y en menor proporción típica o arábigo actualmente. Prácticamente todas las variedades que cultivamos en Latinoamérica provienen de muy pocas plantas del centro de origen, y esto nos lleva a que todas estas variedades están muy estrechamente emparentadas y son susceptibles a todas las plagas y enfermedades conocidas del café. Las primeras plantaciones establecidas en Guatemala correspondían a la variedad que conocemos como típica o arábigo y predominó a partir de que se trajo y se estableció comercialmente a inicios de 1800 hasta más o menos 1950, 1960, o sea que durante siglo y medio tuvimos esta variedad y fue sustituida poco a poco por la variedad Borbón porque esta era más productiva. Alrededor de 1940, por una mutación natural de la variedad típica, tenemos la variedad Pache. Y en los años 60 y 70 se introducen a Guatemala las variedades de porte bajo conocidas como Caturra y Catuahí, con las cuales se inicia la tecnificación del cultivo, sembrando el café más junto, o sea, más plantas por cuerda o por manzana, y se agrega también una mayor utilización de los fertilizantes químicos. Las experiencias de productores, administradores de fincas y de los primeros técnicos en el cultivo permitieron acumular importantes conocimientos, y tenemos el caso de don Juan Antonio Alvarado, un investigador práctico del cultivo del café, que en 1935 publica un libro que se llama Tratado de Caficultura Práctica, donde él ya hacía mención de diversas plagas y enfermedades que afectaban al cultivo, y también explicaba métodos y prácticas para el control de estos problemas y otras técnicas de cultivo como podas y fertilización, que en resumen llevan a una serie de prácticas para hacer más rentable el cultivo para el conocimiento que se tenía en aquella época. Y en la época más reciente, Francisco, ¿cómo se organiza la investigación o experimentación en el cultivo del café? Pues seguiré un poco con la historia todavía, un poco más. En los años 50 se establece el Centro de Investigaciones en Café en la finca Chocolá, muy famosa, que era parte de la Dirección General de Investigación y Control Agropecuario del Ministerio de Agricultura, de donde surgen valiosos trabajos y experimentos, tal el caso del injerto reina para el control de los nematos, que es una de las principales plagas de las raíces del café, y cuyo desarrollo fue realizado por el agrónomo don Humberto Reina y sus colaboradores. Luego, más tarde, al crearse la Asociación Nacional del Café, Anacafé, en 1960, se establece dentro de sus objetivos servicios de investigación, experimentación y asistencia técnica, lo cual ha venido realizando a lo largo de estos 50 años, y podemos destacar la trayectoria de pioneros en la investigación y proceso de tecnificación del cultivo, como don Enrique Straude, recién fallecido, el ingeniero Juan Francisco Menchú, que trabajó el beneficiado húmedo del café, el licenciado Oscar Ortiz Mayén, también ya fallecido, que desarrolló la parte de fertilización y manejo de fertilizantes, y el ingeniero Mario Hernández, que fue un pionero también en lo que son plagas y enfermedades y su control. Entonces, recientemente el Departamento de Investigaciones se reorganiza en los últimos
2 años y asume la figura de Centro de Investigaciones en Café para dar continuidad a la investigación y experimentación del cultivo en campo, agregando nuevas investigaciones para enfrentar los nuevos retos de la caficultura. ¿Y cuáles serían esos nuevos retos? Como se presentó en el anterior programa, nuestra caficultura ha sido muy dinámica. Alrededor de 1960, la mayoría del café se producía hasta los 3.500 pies de altura o altitud, principalmente en la zona suroccidental de Guatemala, con características de abundante lluvia, y hoy en día más del 75% del café se produce arriba de 4.500 pies en zonas de menor lluvia. En los rangos de altitud baja y altitud media encontramos a la mayoría de zonas más antiguas con café, con plantaciones que han tenido varios ciclos de renovación y donde se quitaron plantaciones viejas sustituyéndolas con plantaciones nuevas, y así sucesivamente. En esas condiciones, donde ha habido café por muchos años, las plagas y enfermedades tienden a atacar con más fuerza a las plantas y podríamos decir que estas plagas y enfermedades están más aclimatadas a esas condiciones. En estas zonas también los suelos han ido perdiendo su fertilidad natural y en muchos casos están químicamente desbalanceados por el uso de los fertilizantes y a veces por abuso de los mismos. Y también ausencia de aplicaciones de enmiendas locales que permitirían corregir estos problemas del suelo. Estos factores y otros van afectando a la producción del café, incidiendo en menores cosechas, y lo cual compromete la rentabilidad del cultivo y obtener ganancias por parte del productor. Incluso pues esas pérdidas pueden hacer terminar la actividad de producción de café en algunos casos. Este es uno de los retos, y dar respuesta y soluciones a estos factores que limitan la producción en estas zonas de una caficultura más antigua, más tradicional, aun cuando estemos con plantaciones renovadas. Ya mencionamos que las plagas y enfermedades pueden afectar con más agresividad en esas zonas. La idea es que estas zonas continúen siendo rentables en el tiempo a través de mejores producciones de café, ya sea por cuerda o por manzana. En las zonas de mayor crecimiento de la caficultura de las últimas décadas, ¿qué problemas se encuentran? Existieron zonas de producción de café en altura desde hace muchos años, pero es a partir de 1980 que se observa un incremento del cultivo en estas regiones como Huehuetenango, Chimaltenango, El Progreso, Jalapa, Zacapa y Chiquimula principalmente. Pero antes de abordar los problemas que se pueden encontrar en estas nuevas condiciones de caficultura, hay que valorizar la excelente calidad que se obtiene de café debido al clima y a la combinación de altura o altitud con la distribución de la lluvia, que favorecen altas producciones. El caso de Huehuetenango, Zacapa y Chiquimula, donde también observamos que se aplican bastantes fertilizantes químicos. Entonces estamos frente a una caficultura más joven en promedio, bajo condiciones de clima y altura más favorables, pero que también van a encontrar enfermedades que son propicias en estas zonas de altitud, tal el caso de la enfermedad conocida como foma y otra enfermedad, el ojo de gallo. El reto entonces para estas zonas relativamente más jóvenes es mantener esos rendimientos, esas altas producciones de manera sostenible, con una atención más especial a los suelos para conservarlos y mantener una fertilidad más equilibrada. Francisco, cuéntenos entonces cómo se organiza la investigación. Básicamente, con los equipos técnicos se evalúan los principales problemas que afectan la producción en estas diferentes regiones del país. Se planifican los experimentos por área técnica y luego se establecen los experimentos en fincas privadas de caficultores que colaboran con nosotros, y esto permite realizar pruebas en condiciones de clima y suelos muy diferentes, muy variados, que es una gran ventaja. Las áreas técnicas son dirigidas por un investigador principal en Sedicafé, apoyados por investigadores que tienen a su cargo experimentos y validaciones de campo. Las áreas técnicas de investigación son el área de agronomía, donde se evalúa la producción de almácigos, variedades, distancias de siembra, conservación de suelos, programas de fertilización y enmiendas, renovación de cafetales, manejo de los árboles de sombra. Tenemos también el área técnica del proyecto Mal de Viñas, específico para la zona suroriental, que integra investigaciones sobre fertilización, enmiendas, densidades de siembra, renovación de cafetales, manejo de sombra y manejo integrado de plagas y enfermedades. Otra área técnica importante es la de protección vegetal, donde se estudia, se evalúa lo relativo a control de plagas y enfermedades,
bajo el concepto de manejo integrado, el cual incluye, en función de la enfermedad o plaga que se trate, muestreos, control manual, control cultural, uso de trampas y control químico. Otra área técnica importante la constituye el Laboratorio de Investigaciones de Finca Buenavista, que empezó como centro de investigaciones sobre manejo integrado de la broca del fruto y luego agregó investigaciones sobre otras plagas y enfermedades y una serie de investigaciones sobre reproducción vegetativa del café para proyectos específicos. Y finalmente tenemos el área técnica de poscosecha y mecanización, donde se estudian procesos de beneficiado húmedo, sistemas de tratamiento de aguas residuales y mecanización alternativa en los procesos de podas y control de malezas. Al finalizar los experimentos, ¿cómo se dan a conocer los resultados al productor? Tenemos varios tipos y niveles de divulgación de estos resultados. En una primera fase, estos resultados de las investigaciones se trasladan a los equipos asesores técnicos de Anacafé, compañeros de trabajo, quienes los comunican a los productores por medio de la asistencia técnica y capacitación. También se publican como artículos en la revista El Cafetal y en otras publicaciones de tipo trifoliar y folletos, y en actividades grupales como los días del caficultor que Anacafé realiza en todas las regiones. Y más recientemente por medio de este programa Cafetal Radio, donde se han abordado temas de actualidad como la roya y el ojo de gallo. Si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab, consulte con los técnicos de Anacafé o visite la www.anacafé.org en la sección de servicios. Vamos a una pausa, ya volvemos.